Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mercedes González, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Administradores de Finca de Málaga y delegada territorial de la Axarquía. Vamos a dar comienzo a la última ponencia de la jornada de hoy, que será la impugnación de acuerdos, ¿vale?, que será impartido por José Luis Navarro Rosado, ¿vale?, vicepresidente segundo del Colegio, de la Junta de Gobierno del Colegio de Administradores de Finca de Málaga, además de ser abogado y administrador de fincas. Empezó sus andaduras en el año 91 como letrado del sector público en el Ayuntamiento de Fuengirola. Luego fue agente de la propiedad inmobiliaria y en el año 96 y 97 hizo el curso de doctorado de Derecho Civil, obteniendo el certificado de suficiencia investigadora por la Facultad de Derecho de Málaga. Además, tiene varias publicaciones en revistas y portales jurídicos de Internet y es articulista sobre temas de comunidades de propietarios en un conocido periódico inglés. Le doy la palabra a José Luis para que empiece ya con la impugnación. Pues nada, pues muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias también a la Junta de Gobierno por haber hecho posible que este curso se pueda celebrar con la calidad que parece que venimos recibiendo. Y, bueno, muchas gracias fundamentalmente a todos vosotros, porque mucho me temo que esta ponencia no va a ser tan amena como la que antes hemos recibido por parte de Antonio, salvo que tengáis obsesión sexual por esta materia de impugnación de acuerdos. Si alguno realmente tiene esa obsesión, pues probablemente le resultará muy provechoso, o al menos así lo espero. La idea de esta ponencia, porque la materia es tremendamente compleja, es que comprendáis un poco cuál es la mecánica de la impugnación de acuerdos, que comprendáis cuál es su filosofía y que fundamentalmente, como se suele decir, aunque se os olvide la letra, que siempre se os quede la música. Lo importante es que comprendáis esa esencia y es lo que yo pretendo transmitiros aquí esta tarde, ¿no? Vosotros habéis recibido la ponencia por escrito, un pequeño esquema, que es el que vamos a seguir como hilo argumental de las distintas cosas que vamos a ir tratando. El tema, como digo, es tremendamente complejo. Si alguno se pierde gravemente, pues que me lo diga. En cualquier caso, la idea sería ir remachando sobre aquellos puntos que considero esenciales para comprender esta materia. Todos nosotros, o la mayoría de nosotros, que hemos asistido a alguna reunión de propietarios, hemos comprobado, como suele ocurrir, que alguien se levanta y dice: bueno, la Junta es soberana, podemos aprobar lo que queramos, y eso que usted dice de que esto no se puede aprobar, eso es mentira, porque eso sería, de alguna manera, vulnerar los derechos democráticos que tenemos. Y empiezan a decir cosas y la mayoría de los asistentes a las asambleas pues dicen: hombre, llevará este hombre razón. ¿Será verdad que podemos aprobar lo que queremos? Pues no. Efectivamente, en nuestro derecho existe el principio de autonomía de la voluntad. Hay un derecho que además está plasmado en el Código Civil que dice de que las partes pues podrán establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente. Efectivamente es así, pero si seguimos leyendo vemos que existe una limitación, y es que esos pactos que tienen por conveniente ni pueden ser contrarios a las leyes, ni pueden ser contrarios a la moral, ni al orden público. Luego, todos esos acuerdos comunitarios que muchas veces algún vecino propone para su aprobación infringen claramente la ley y muchas veces, yendo más lejos, también infringen la moral y el orden público, como pasa muchas veces últimamente con los morosos, ¿no?, donde se pretenden acuerdos que ya rozan, vamos, la inmoralidad más absoluta. Al margen de estas limitaciones legales, existen otras limitaciones que jurisprudencialmente se han ido introduciendo, como serían aquellos acuerdos que claramente incurren en fraude de ley. No sé si conocéis lo que es la figura del fraude de ley. El fraude de ley consiste en que, aplicando una ley, pretendemos vulnerar otra. Es decir, la finalidad última del acuerdo es llegar a un resultado prohibido por una ley, pero utilizamos un camino que aparentemente nos permite otra norma. También serían nulos aquellos acuerdos que incurren en abuso de derecho, que son contrarios a la buena fe, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que dentro de todas estas limitaciones que estamos viendo, pues nos encontramos, por un lado, una limitación de carácter general, al margen de la moral y el orden público, que es la limitación general que nos dice el 1255, que es que el acuerdo no podrá infringir la ley. Limitación general. Hay muchas leyes. España es una de las leyes de los países que más leyes tienen en el mundo. O sea, hay miles y miles y miles de leyes y, en consecuencia, ya es incluso difícil no vulnerar ninguna.
Entonces tenemos por un lado una limitación general y tenemos por otro lado una limitación específica, que es que dentro de las múltiples leyes que tenemos existe la ley de propiedad horizontal. Yo voy a ir pasando esto porque... No, es que se ha quedado sin pila porque se ha quedado antes encendido. No. Le doy a esto, aquí. Esto es lo que os decía del principio de autonomía de la voluntad. Aquí serían las limitaciones legales, las generales, que producen la nulidad radical del acuerdo. Luego explicaré las diferencias que hay entre nulidad y anulabilidad. Y, como digo, se establece la ineficacia de aquellos acuerdos que van en contra de la ley. Son tantas las leyes que hay que tendríamos que distinguir dos grupos. Uno, infracciones a la ley de propiedad horizontal, serían específicas de la materia esta que estamos tratando, o infracciones a otro tipo de leyes. Dentro de las muchas leyes merece mención especial el Código Penal. Es decir, hay acuerdos que resultan nulos, pero no solo es que sean nulos y se van a declarar ineficaces, sino que es que además con ese acuerdo se está incurriendo en un delito, se está cometiendo un delito. Yo pongo varios ejemplos porque son los más comunes que se suelen dar en comunidades de propietarios, donde hay acuerdos que incurren claramente en coacciones. Estos acuerdos donde se le prohíbe al moroso que entre en la piscina y el socorrista además lo echa como vaya porque él no está al corriente en el pago de las cuotas, o acuerdos de este tipo que son claramente coactivos, ¿no?, para los morosos, pues incurren en delitos. Tenemos varias sentencias incluso de Málaga donde se dice de que pese a que existe un acuerdo comunitario que así lo establece, ese acuerdo carece de validez alguna porque contraviene lo dispuesto en el Código Penal y, en consecuencia, cualquier propietario que se considere perjudicado por ese acuerdo puede denunciar al que ejecute ese acto delictivo y al final acaba en los tribunales. O sea, tenemos múltiples ejemplos de presidentes que se han visto sentados en el banquillo por dar cumplimiento a un acuerdo. Y siempre se dice, bueno, pero es que claro, yo es que de alguna manera estaría inmerso dentro de la eximente, de la circunstancia eximente del artículo 27, porque yo lo que estoy es dando cumplimiento a un acuerdo previo. Pues no, mire usted. El acto es delictivo, usted no puede ampararse en ese eximente porque usted no tiene ningún cargo que le obligue a dar cumplimiento a ese acuerdo, usted es un presidente y, en consecuencia, estaría incurriendo en un delito. De la misma manera nos encontramos con aquellos acuerdos donde se aprueba la contratación de inmigrantes para que lleven los jardines de la comunidad, vulnerando los derechos de los trabajadores, lo que significa un delito contra los derechos de los trabajadores, o lo que se me dio una vez en una comunidad, ¿no?, que es que adoptaron un acuerdo de que había varios musulmanes y entonces no les permitían que rezaran mirando a la Meca en el jardín. Entonces, pues mire usted, ese es un delito contra la libertad religiosa. Yo no estoy cometiendo absolutamente ninguna molestia a nadie por el hecho de que yo rece en el jardín, entonces sería delictivo. El tema de los morosos, que lo señalo ahí, es porque fundamentalmente, como la morosidad se ha convertido en el principal problema de las comunidades y son muchas las voces que vienen constantemente recriminándole al administrador que no hace lo suficiente para evitar esa morosidad y para que de alguna manera los morosos cumplan con su obligación de pago, pues siempre se vienen inventando, bueno, distintas propuestas de acuerdo que desde luego rozan la ilegalidad. He dicho la de las piscinas, había alguna también que proponía que la morosidad se publicara en periódicos locales, etcétera, etcétera. Ese tipo de acuerdos son radicalmente nulos. Y luego explicaremos la diferencia entre nulidad radical y anulabilidad. El resto de las leyes, todas las demás, que no son la ley de propiedad horizontal, pues, como decimos, hay un artículo del Código Civil, que luego analizaremos, que dice que serían nulos aquellos acuerdos que contravienen la ley. Dentro de todas esas leyes, la ley de propiedad horizontal tiene un régimen específico. La ley de propiedad horizontal regula los acuerdos comunitarios de la misma manera que la ley de cooperativas regula la impugnación de los acuerdos que se adopten dentro del seno de una cooperativa. La ley de sociedades mercantiles hace lo propio con los acuerdos societarios y el reglamento de gestión urbanística, pues lo mismo respecto de las entidades urbanísticas de colaboración. Es decir, cada régimen asociativo tiene sus propias normas de regulación interna donde se establece cómo deben ser impugnados los acuerdos, qué requisitos debe de cumplir, plazos, etcétera, etcétera. En el ámbito de la propiedad horizontal, pues eso viene regulado en el artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal. ¿Qué ocurre? Que la Ley de Propiedad Horizontal nos encontramos con que es una ley imperativa.
Es decir, la ley de propiedad horizontal se debe cumplir sí o sí. O sea, los acuerdos que establecen cláusulas estatutarias que contravienen lo dispuesto a la ley han de tenerse por no puestos. No existen, no son acuerdos válidos. La ley de propiedad horizontal es imperativa. Cualquier acuerdo que pretenda apartarse de la regulación legal que establece la ley de propiedad horizontal no vale. Y el artículo 6.3 del Código Civil, al que yo antes hacía referencia, dice que los actos contrarios a las normas imperativas serían nulos de pleno derecho. Claro, estamos hablando de derecho donde las interpretaciones son siempre múltiples y dispares y donde cada juez, pues lo considera a su manera. Tradicionalmente se venía entendiendo que, como efectivamente el 6.3 dice que las normas imperativas, incluida la ley de propiedad horizontal, porque así lo es, su incumplimiento conlleva la nulidad además radical, pues entonces cualquier incumplimiento de la ley de propiedad horizontal supondría la nulidad radical del acuerdo. Aquello, luego se fue dulcificando y decían, bueno, es que si esto es así, ¿qué sentido tiene la convalidación de los acuerdos que establece la propia ley de propiedad horizontal? Que luego veremos, cuando pasa el plazo para la impugnación, el acuerdo queda convalidado. Luego, si entendemos que cualquier vulneración de la ley de propiedad horizontal conlleva la nulidad radical del acuerdo, no tiene ningún sentido lo que dice la propia ley. Y entonces empezaron a entender que no. Mire usted, la nulidad radical vamos a empezar a considerarla únicamente cuando se trata de acuerdos donde ha habido un problema grave en la convocatoria, donde realmente es que no ha habido ninguna celebración de junta en la que se ha adoptado el acuerdo, o el quórum es el incorrecto, el acuerdo requería de la unanimidad y sin embargo ha sido aprobado por mayoría, o bien se trataban de acuerdos que no eran competencia de la propia Junta de la comunidad. O sea, la Junta de la Comunidad muchas veces decidía que esta vivienda, pues no, las viviendas de esta comunidad no se pueden arrendar a terceros. Usted no es competente para decidir si yo, dentro de mi legítimo derecho de propiedad, arrendo o no arrendo mi vivienda. Entonces, en esos supuestos, entendía la jurisprudencia de que el acuerdo seguía siendo radicalmente nulo por vulnerar la ley de propiedad horizontal. Luego aquello fue todavía menos y hoy día parece relativamente pacífico que se considere que cuando estamos hablando de la vulneración de la ley de propiedad horizontal no estamos hablando de la nulidad radical, sino de la anulabilidad, y cuando estamos hablando de la vulneración de cualquier otra ley, entonces sí, entonces ya estaríamos hablando de la nulidad radical. Y si además esa ley tiene carácter especial, bien porque es una ley administrativa sancionatoria, pues derivará no solo la nulidad del acuerdo, sino además el régimen de sanciones que establezca la ley. Me refiero, por ejemplo, a las vulneraciones que se hacen en la ley de protección de datos cuando uno, pues, como escarnio al moroso, pues publica la relación de todos los que deben cuotas de comunidad y además hace unas publicaciones fuera de lo que es el seno de la propia comunidad. Aquello vulnera la ley de protección de datos, tiene un régimen sancionador, luego el acuerdo es nulo y además van a sancionar. Y como digo, pues estaría por otro lado lo que es la vulneración exclusiva de la ley de propiedad horizontal, vulneración que llevaría la anulabilidad. Bueno, aquí me consta que hay aprenden perfectamente la diferencia que hay entre nulidad radical o inexistencia y anulabilidad, pero yo voy a dar 4 pinceladas de las diferencias fundamentales que existen entre una cosa y otra. Primero, en cuanto a su impugnación. Si vemos el artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal, que luego lo trataremos, ahí se establece quiénes son los legitimados para la impugnación de los acuerdos. Sin embargo, cuando estamos hablando de la nulidad radical, es decir, la vulneración de cualquier otra ley, estaría legitimado para impugnar el acuerdo no solo el grupo de personas que se mencionan en la Ley de Propiedad Horizontal, sino cualquiera que demuestre un interés legítimo. Es decir, que yo, para impugnar judicialmente un acuerdo que considero radicalmente nulo, pues basta con que le acredite al juzgado el interés legítimo, nada más. Por otra parte, hay una diferencia en cuanto a la posibilidad de convalidación por el plazo de caducidad. Los acuerdos radicalmente nulos nunca convalidan por el tiempo, siempre siguen siendo nulos. Luego no están sometidos a los plazos de impugnación que establece la Ley de Propiedad Horizontal.
sino que en cualquier momento yo puedo impugnarlo. 3 años después impugno el acuerdo, porque es radicalmente nulo. Y además existe una tercera diferencia fundamental, que es cómo me defiendo de un acuerdo radicalmente nulo y cómo me defiendo de un acuerdo anulable. La situación también es completamente distinta. Yo, cuando el acuerdo es anulable, la única forma que tengo de defenderme es impugnarlo judicialmente dentro del plazo y cumpliendo con todos los requisitos que marca la ley. Porque si no lo hago así, transcurrido el plazo de impugnación, que es plazo de caducidad, ya el acuerdo quedaría convalidado y yo ya no tendría posibilidad posterior de impugnarlo. Sin embargo, cuando estamos hablando de un acuerdo radicalmente nulo, no solo puedo defenderme impugnándolo, sino que la mayoría de las veces no haré nada, me quedaré esperando a que sea la comunidad la que intente ejecutar el acuerdo contra mí, y cuando me demande en ejecución del acuerdo, yo, por vía de excepción de nulidad, dentro del mismo procedimiento, alegaré la nulidad del acuerdo. Y el juez entrará a resolver, dentro del objeto del procedimiento principal, no solo las pretensiones de la comunidad en ejecución del acuerdo, sino si efectivamente el demandado, en este caso yo, lleva o no razón cuando alega esa excepción de nulidad. Pues bien, no sé si hasta ahora me habéis seguido. Lo fundamental, distinguir fundamentalmente qué ley es la que se vulnera con el acuerdo que estamos impugnando, para saber si el acuerdo es nulo o anulable, si estamos o no sometidos a la ley de propiedad horizontal o si se trata de un régimen impugnatorio general, donde ni hay plazo, ni hay limitaciones en la legitimación y además no solo me puedo defender por vía de acción demandando, sino que me puedo defender también por vía de excepción, quedándome esperando a ver lo que ocurre. Y dicho esto, llevamos 17 minutos de ponencia y todavía no hemos hablado de la propiedad horizontal. Pues ahora empezamos a hablar de la propiedad horizontal, porque en cuanto a la impugnación judicial hay dudas. No tiene la gente muy claro qué es lo que significa impugnación judicial. Por un lado, se confunde lo que es la impugnación con lo que es la expresión del voto negativo en 30 días que establece el artículo 17.8. Ya sabéis, porque así además lo ha estado explicando Francisco González Palma esta mañana, que en la nueva redacción, y ya en la antigua también existía igual, del artículo 17, pues se establece que para el quórum que requieren determinados acuerdos, el voto de los ausentes se computará como voto positivo siempre que en el plazo de 30 días no haya manifestado su disconformidad. Entonces, muchos entienden que cuando han sido ausentes en la junta donde se ha adoptado el acuerdo y ellos en 30 días presentan su escrito al ayuntamiento, a la comunidad, a la administración, diciendo que no están conformes con el acuerdo y que manifiestan su discrepancia, que con eso ya lo tienen impugnado. No, no tiene nada que ver. Una cosa es la impugnación judicial de un acuerdo, que requiere de abogado, procurador, porque además se necesita postulación procesal, no puede ir uno directamente al juzgado a impugnarlo, sino que tiene que contar con servicios profesionales para ello. Se hace además ante el juzgado, y otra cosa es esta comunicación que se hace a la administración, que tiene únicamente validez cuando efectivamente estemos tratando un acuerdo de los que requieren quórum especial, donde el voto de los ausentes sí computaría como voto positivo. O sea, no sé si entendéis la diferencia, pero es que son cosas completamente distintas. Luego, la expresión esta del voto negativo en 30 días, eso no es una impugnación del acuerdo. Tampoco es la impugnación del acuerdo cuando el propietario pues se junta con otros propietarios y hacen un escrito a la administración y al presidente diciendo que no están conformes y que por supuesto aquellos no van a dar cumplimiento al acuerdo y que en consecuencia el acuerdo para ellos no vale. Entonces, que usted le dé cumplimiento o no le dé cumplimiento no significa que el acuerdo no sea válido, y de hecho ese acuerdo se podrá acabar ejecutando contra usted. Este es el caso típico cuando se gira una cuota, yo no estoy de acuerdo con la cuota, no la pago, y luego además no la pago porque no estoy de acuerdo, y luego ese propietario que no paga la cuota se encuentra con una demanda de reclamación, demanda que irá para adelante, y que además el juez, pues por mucho que diga él que no estuvo de acuerdo, lo cierto y verdad es que como no lo impugnó judicialmente, pues el acuerdo es válido y sigue adelante. Entraríamos, por tanto, ya dentro de lo que sería la impugnación judicial del acuerdo. Pero claro, ¿qué es el acuerdo? ¿Qué es un acuerdo? Porque eso que parece tan sencillo de explicar, luego no lo es. Nos encontramos muchas veces con que hay reuniones en la escalera donde el presidente con 3 más pues deciden aprobar cualquier cosa y luego llegan a verte a ti como administración, mira, oye, que hemos aprobado esto. Sí, pero mire usted, es que aquí no hubo ninguna junta que se convocara. Aquí. No, pero estábamos todos.
¿De todos quién? ¿Pero están firmados? No, no, esto es un acuerdo. No, esto no es ningún acuerdo. Pasa también mucho con los extranjeros, donde estas comunidades, donde con email se arreglan muchas cosas, y entonces pues llega el presidente y dice, oye, mira, que vamos a hacer una pista de pádel y vamos a ir una cuota extra. ¿Qué te parece si mandamos un email a todos los propietarios en el extranjero y si no nos dicen que no, o nos dicen que sí, pero por email, pues ya está, pues los damos por aprobado y vamos para adelante? Esas cosas ocurren. Pues esas cosas no son acuerdos. Es decir, un acuerdo que venga basado en una reunión que no tenga la consideración de asamblea de propietarios no es un acuerdo. Luego no tendríamos ni siquiera que impugnarlo, porque sería un acuerdo inexistente. Luego estaríamos hablando de la nulidad radical del acuerdo. Y no lo impugno, me quedo esperando y cuando la comunidad quiera darle ejecución a eso que ha aprobado, a esa cuota extraordinaria que me va a girar, pues yo simplemente alegaré por vía de excepción la nulidad de ese acuerdo porque no cumplía con ninguno de los requisitos de la convocatoria. Más cuestiones que se deban tratar en relación con el acuerdo. El acuerdo negativo. El acuerdo negativo también, bueno, pues tiene sus particularidades. ¿Qué ocurre cuando uno propone que la asamblea apruebe algo y la asamblea dice que no lo aprueba? ¿Ese acuerdo se puede impugnar? Bueno, pues sobre esto, que parece una tontería, pues podríamos hacer una ponencia completa, porque caben las dos alternativas, la de considerar de que efectivamente ese acuerdo se podría impugnar o que no se puede impugnar. Si se impugna, se da la particularidad de que el juez tendría que acabar aprobando algo siguiendo el criterio del propietario impugnante porque la comunidad en realidad no lo ha aprobado. Cuando probablemente la comunidad, a lo mejor lo que hubiera aprobado por vía de consenso es algo distinto de lo que el juez va a acabar aprobando. No sé si me estáis siguiendo. O sea, yo propongo que se ocupe como zona infantil para los niños 100 metros cuadrados de jardín. Y llega la comunidad y me dice que no. Y yo impugno el acuerdo. Es un acuerdo negativo, un acuerdo que dice que no. Y entonces ahora llega el juez y dice, sí, efectivamente, lleva razón, 100 metros cuadrados de jardín. Entonces, ¿qué ocurre? De que el juez está suplantando la voluntad de la comunidad. Porque la comunidad probablemente, si hubiera tenido la oportunidad de decidir, hubiera seguido negociando con ese propietario proponente y hubiera acabado llegando a un consenso para que los metros de jardín fueran algo que probablemente le hubiera venido bien a todo el mundo, en definitiva, un acuerdo democrático, ¿no?, como decíamos al principio, y no un acuerdo por vía de imposición del juez. Por eso la mayoría consideran que los acuerdos negativos pues no son impugnables. Usted propone algo a la comunidad no se lo aprueba y ahí queda, salvo que la comunidad en la negativa esté incurriendo en abuso de derecho, esté actuando con mala fe o esté actuando con cualquiera de las otras circunstancias que, como decimos, provocarían ya de alguna manera la nulidad radical del acuerdo. Entonces ahí estaríamos hablando de cosas distintas. ¿Qué ocurre con el acuerdo tácito? El consentimiento tácito de las comunidades. ¿Cuántos y cuántos acuerdos venimos ejecutando cada año basados en acuerdos que cuando miramos el libro de actas no existen en el libro de actas? Yo tengo muchas comunidades donde así ocurre. ¿Significa que esté actuando de forma ilegal? No. Significa que estoy actuando conforme a una costumbre de la comunidad que en su día se adoptó, que no ha tenido plasmación escrita en ningún acta, pero que de hecho existe. ¿Qué es lo que pasa con los acuerdos tácitos? Pues que los acuerdos tácitos entran en funcionamiento o bien cuando la comunidad pretende su ejecución contra un propietario, entonces el propietario se defiende por vía de excepción, o bien cuando hay un acuerdo posterior de la comunidad que pretende la revocación del acuerdo tácito anterior. Es decir, tácitamente se venía entendiendo que los gastos de limpieza del portal no se les repercutían a los locales comerciales, y así venimos haciéndolo desde hace 7 años, y ahora hay un acuerdo que dice que no, que mire usted, que vamos a adoptar en este acuerdo que los locales comerciales también pagan. Entonces el propietario del local impugnará el acuerdo por considerar que este acuerdo va en contra de un acuerdo precedente. Luego vamos a hablar también de los acuerdos precedentes porque tiene también su pequeño matiz. Pues bien, dicho esto, estamos hablando de que se produce una impugnación judicial, estamos hablando de que lo que
se va a impugnar es un acuerdo y seguimos viendo si efectivamente concurre o no causa de impugnación. Porque si concurre causa de impugnación, yo que voy a impugnar el acuerdo cuento con legitimación y además lo hago en plazo, estaría cumpliendo con todos los requisitos de la ley. Luego vamos a tener que analizar punto a punto las causas de impugnación para luego entrar en la legitimación y en los plazos. Causas de impugnación. El artículo 18.1 dice que los acuerdos serán impugnables ante los tribunales, como decíamos antes, en los siguientes supuestos. Primer supuesto, que sea contrario a la ley o a los estatutos de la comunidad de propietarios. Repitiendo lo que decía antes, contrario a la ley significa contrario a la ley de propiedad horizontal. Si estamos hablando de contrario a cualquier otra ley, ya no le es de aplicación nada de esto. Estaríamos hablando de procedimiento de impugnación general frente a acuerdos radicalmente nulos. Luego estamos hablando de acuerdos que sean contrarios a la ley de propiedad horizontal. Segundo supuesto, que resulten gravemente lesivos para los intereses de la comunidad, en beneficio de uno y de varios, o que suponga un grave perjuicio para algún propietario que no tenga la obligación de soportarlo o que se haya adoptado con abuso de derecho. El abuso de derecho también es una cosa curiosa, porque no se termina de entender muy bien en qué consiste. Lo mismo digo, los abogados que aquí hay probablemente lo entienden perfectamente, pero como criterio general sí me gustaría explicaroslo. El abuso de derecho, el que incurre en abuso de derecho, en realidad está ejercitando un derecho. Yo es que tengo realmente derecho. Y si te enseño la ley, verás una norma que me ampara y que lo que yo estoy haciendo está amparado por esta norma. Bien, pero ¿qué ocurre? Que es que el derecho se tiene que ejercitar conforme a determinadas limitaciones. El derecho hay que ejercitarlo con arreglo a la buena fe, al ejercicio social del mismo, de tal manera que estaría proscrito su ejercicio antisocial, el abuso, etcétera, etcétera. Luego yo tengo derecho a ejercitarlo, pero se dan determinadas circunstancias en ese ejercicio que hacen que mi ejercicio no sea válido por abuso de derecho. Es decir, hay un desequilibrio, por ejemplo, entre el derecho que yo estoy ejercitando y el perjuicio que le estoy ocasionando a la contraparte. Entonces, si hay una desproporción evidente, manifiesta, entre el beneficio que yo puedo obtener por ejercitar el derecho y el perjuicio que le estoy generando a un tercero, los jueces van a entender que el ejercicio que yo estoy haciendo es en mala fe, porque yo no estoy obteniendo ningún beneficio y sin embargo te estoy perjudicando. Y como digo que el derecho hay que ejercerlo con arreglo a los criterios de la buena fe y está prohibido su ejercicio antisocial, el juez probablemente me dirá, mire usted, por mucho derecho que usted lleve y por mucho que me enseñe la norma positiva donde usted estaría amparado, yo tengo que decirle que no le puedo dar la razón. Y no se la doy por esto, porque se ha ejercitado con abuso de derecho. No vamos a entrar en el supuesto de abuso de derecho cuando es al contrario. Cuando es la comunidad, cuando le tiene inquina personal a un propietario y ejercita una opción donde no obtiene ningún beneficio y es el propietario el que dice, mire usted, que es que usted me está perjudicando a mí sin ningún beneficio para usted, usted está ejercitando la acción con abuso de derecho. Luego, las causas de impugnación, las que vienen legalmente, fundamentalmente esas tres, y hay unos supuestos especiales de impugnación. Como os comentaba antes, fundamentalmente cuando hablamos de los acuerdos tácitos, el acuerdo posterior que va en contra de un acuerdo tácito anterior, pues de alguna manera podría ser considerado ineficaz si alguien lo impugna por entender que le está perjudicando en sus derechos y por lo que ha sido la costumbre normal de esta comunidad durante largo tiempo. La pregunta es, ¿puede retractarse una comunidad de los acuerdos adoptados anteriormente? Es decir, ¿puede la comunidad ir contra sus propios actos? ¿Podemos cambiar de opinión? Si yo he aprobado en una norma, en un acuerdo, que además le he dado rango de norma estatutaria y he aprobado que se pueden cerrar las terrazas con lumón y yo, propietario del quinto C, he hecho una inversión y he cerrado mi terraza con lumón, ¿puede mañana la comunidad adoptar un acuerdo diciendo que no? Que está prohibido el lumón y que lo tengo que quitar. Pues eso también da origen a una disparidad tremenda de pronunciamientos jurisprudenciales porque efectivamente
En cuanto a la pregunta general, sí que se permite que la comunidad se retracte de sus acuerdos anteriores. La comunidad es un ser vivo, a lo largo de los años puede ir cambiando de opinión y lo puede hacer. O sea, a nivel general no habría ningún problema, pero sí que se vienen exigiendo determinados requisitos para que ese acuerdo posterior que deja sin efecto el anterior pueda considerarse válido. Primer requisito, que el quórum con el que se apruebe el segundo acuerdo que viene a dejar sin efecto el primero sea el mismo. Es decir, si usted me aprobó el primer acuerdo con unanimidad, no me puede aprobar el segundo con mayoría. Luego está el perjuicio que se le genera al propietario. Mire usted, yo es que tengo unos derechos adquiridos, es que yo instalé el Lumón porque yo tenía un acuerdo que me amparaba. Luego, si usted ahora me dice que no, pues claro, me estaría generando un perjuicio que yo no tengo obligación de soportar. Entonces yo impugnaría. Pero claro, ahí entraríamos en otro matiz. Que se permitiese la revocación posterior porque el primer acuerdo fue por mayoría y legítimamente, porque tenía que haber sido por unanimidad, pero fue por mayoría, no se impugnó dentro del plazo de un año, con lo cual quedó convalidado, y luego a los 2 años o 3 años, cuando yo ya he instalado el Lumón, hay otro acuerdo por mayoría que dice que no, que está prohibido y que yo lo tengo que retirar. Entonces, si eso es así, tenemos el mismo quórum, yo tengo tal, y se permitiera que ese acuerdo revocara el anterior, ¿qué es lo que ocurriría? Me tendrían que indemnizar, porque ahí se daría ese supuesto, ¿no? Lo cierto es que como consecuencia de su actuación, a mí se me ha generado un perjuicio que no tengo obligación de soportar. Entonces, eso viene provocando que tanto por vía de indemnización como en la mayoría de los casos por vía de ineficacia del acuerdo, no podamos ir contra los acuerdos anteriores en aquellos 2 supuestos que os digo, cuando el quórum ha sido distinto o bien cuando se han generado derechos adquiridos de terceros. El plato estrella en cuanto a estos supuestos especiales de impugnación lo tenemos en el tema de la aprobación de cláusulas estatutarias. Tal como decíamos ahí en el artículo 18, el acuerdo pues será impugnable cuando sea contrario a la ley o contrario a los estatutos. Muy bien, pues yo ahora apruebo una cláusula estatutaria donde digo que los vecinos de los bajos pues no van a pagar comunidad o van a pagar una 10ª parte de lo que le corresponde con arreglo a su coeficiente o cualquier barbaridad, da igual. Pasa el plazo de impugnación del año, luego según eso, y veremos después, al haber transcurrido el plazo, nadie estaría legitimado para impugnar ese acuerdo, porque lo que se está infringiendo es la ley de propiedad horizontal, que la ley de propiedad horizontal requiere la unanimidad, no he tenido unanimidad, lo he aprobado por mayoría, estoy incumpliendo la ley también de propiedad horizontal porque estoy estableciendo un quórum, un régimen de participación en los gastos distinto del que establece la ley, que la ley establece que tiene que ser con arreglo al régimen de coeficiente. Pues bien, como lo he aprobado como cláusula estatutaria, se supone que si no se impugna dentro del año seguiría siendo válido. Siguiendo la tesis que hablábamos antes, así sería, y ya luego nadie podría impugnarlo después. Pues no, nuestra jurisprudencia viene diciendo, y se ha dado el caso ya varias veces, fundamentalmente cuando se trata de criterios de reparto y problemas de coeficientes, donde si usted ha aprobado por mayoría un determinado sistema de reparto o una alteración del régimen de coeficientes de la comunidad, X años después, se lo ha venido aplicando durante X años después, puede aprobarse por mayoría, dejar sin efecto ese acuerdo, porque, pese a que no fue impugnado en tiempo, se considera de que la validez de aquel acuerdo quedaba circunscrita al año y al ejercicio presupuestario en el que se aprobó, pero no a los posteriores. Entonces se inventan ahí una especie de triquiñuela para no decir claramente que en este caso vamos a considerarlo nulidad radical, no queremos cambiar la tesis que ya teníamos, pero sí nos inventamos de que aquello nada más que tenía validez para el año en que se aprobó. Entonces, para los años siguientes, como por mayoría vamos a aprobar la aplicación de lo que viene en nuestro título constitutivo, pues nos vale. Porque es que además tiene que ser así. Porque si nosotros con mala fe, aprovechando la ausencia que conocemos de muchos propietarios, presentamos un punto en el orden del día o directamente no presentamos ningún punto en el orden del día y en ruego y pregunta, en absoluta ineficacia, pero bueno, así lo hacemos,
proponemos la aprobación de un acuerdo que modifica los estatutos y nadie se entera, y X años después, cuando vengan a discutir, diremos, ya lo ha pasado usted el año, luego usted ya no puede impugnar. Pues no, sí podría. Además, hay otro argumento legal para ello, y es que en la disposición transitoria primera de la Ley de Propiedad Horizontal, esto es por aquí, en la disposición transitoria primera de la Ley de Propiedad Horizontal, se dice que los estatutos jamás podrán ir en contra de lo que dice la ley. Se daba, de hecho, un plazo de adaptación y transcurrido ese plazo se tendrán por no puestos. Luego, sea como fuere, una cláusula estatutaria contraria a la Ley de Propiedad Horizontal, precisamente porque la ley tiene carácter imperativo, sería nula. Yo, de hecho, en las comunidades de propietarios normalmente suelo recomendar que no tengan estatutos que vengan regulando cosas que ya establece la ley. Porque siempre tenemos la tentación de hacer estatutos, los estatutos los hacemos copiando la ley vigente y luego la ley se va modificando y dentro de X años ya empiezan a surgir las dudas de si lo que hay que aprobar es lo que dicen los estatutos o lo que dice la ley. Entonces te genera unos problemas en la comunidad que no hay necesidad. Lo importante aquí, los estatutos, tú aprobarás las normas estatutarias que quieras, pasará el plazo del año, teóricamente tendría que ser ya convalidado, da igual, la norma estatutaria va en contra de la ley y X años después, bien por vía de entender de que solamente tiene validez para el año donde se aprobó o por cualquier otra vía, lo cierto es que se podrá impugnar. Dicho esto, tenemos claro cuáles son las causas de impugnación y ahora entramos en quién estaría legitimado para impugnar esos acuerdos. Como decíamos antes, cuando estamos hablando de los acuerdos radicalmente nulos, lo único que se solicita para poder ser admitida la demanda en el juzgado, no estimada, pero al menos admitida, es que estén legitimados. O sea, tú tienes interés legítimo y con eso basta. Con arreglo a la propiedad horizontal, si lo que estamos haciendo es impugnando un acuerdo que contraviene la Ley de Propiedad Horizontal, los estatutos o cualquiera de las causas de impugnación que hemos dicho antes, perjuicio para la comunidad, perjuicio para el propietario o abuso de derecho, ya aquí la legitimación está limitada. Aquí ya no basta con el interés legítimo, se requiere un plus, se requiere algo más. De hecho, se requiere bastante más. Si leemos, estarán legitimados para la impugnación de estos acuerdos los propietarios. Punto número 1. Luego, quien no sea propietario, nada. Que además hubiesen salvado su voto en la Junta, primer supuesto. Que sean ausentes por cualquier causa, segundo supuesto. Y tercer supuesto, que hayan sido indebidamente privados de su derecho al voto. Y ahí queda limitado. La pregunta es, ¿estas limitaciones que nos hace la ley son números clausus? Es decir, ¿son causas tasadas? ¿Tenemos posibilidad de entender que estarían legitimados otras personas distintas de las que están ahí porque esto tiene un criterio únicamente enunciativo pero no limitativo? Bueno, ahora lo vamos a ver. Primer supuesto, como decíamos, que sea propietario. Análisis de otro supuesto. ¿Tiene interés o podría considerarse legitimado el portero para impugnar un acuerdo en el que se le despide? Hay un acuerdo en el que se despide, además se le ha despedido de muy mala forma, la manera en la que se celebró la Junta además tenía mucho que desear, no se le dio posibilidad de intervención a determinados propietarios que querían expresar su opinión al respecto, el presidente tuvo una actitud un tanto manipuladora. ¿Puede el portero? No, porque no es propietario. ¿Podría el administrador impugnar la remoción en su cargo por entender que efectivamente la Junta no se ha llevado conforme debiera? Pues no es propietario. ¿Y el acreedor? Cuando el acreedor considera que la comunidad le debe 20 y ahora llega a la comunidad y adopta un acuerdo diciendo que nada más que debe 8, y llega el acreedor, pero bueno, pero si me debes 20, si además están los papeles, ese acuerdo es nulo. Pues no puede impugnarlo, porque no es propietario. El acreedor podrá poner su reclamación, el administrador podrá poner la suya frente a la comunidad y el portero exactamente igual, pero serían reclamaciones judiciales distintas de la impugnación del acuerdo. Entramos en un segundo bloque, titulares de derechos reales o personales.
caso típico, el arrendatario. Pero usted, es que el acuerdo que usted está adoptando no le está perjudicando al propietario, me está perjudicando a mí, que soy el que tiene el uso de la vivienda. Es que usted está aprobando que no se pueda jugar a la pelota en el césped. Y como el que estoy viviendo yo, al que me perjudica es a mí, que son mis hijos los que juegan con la pelota en el césped. El propietario le da igual. Pues no puede. El arrendatario no puede impugnar los acuerdos comunitarios. Supuestos más dudosos, que tampoco. El usufructuario. El usufructuario tampoco puede impugnar. Ni el precarista, ni el habitacionista, ni ninguno que tenga ningún derecho sobre la propiedad. El único que puede impugnar es el propietario. Había supuesto, en la ley, como sabéis, cuando se trata de barreras arquitectónicas, hay un supuesto cuando el asistente del propietario sea mayor de 70 años, cuente con algún grado de invalidez, entonces en ese caso sería obligatoria la obra de adaptación, etcétera, etcétera. Luego, si no se adaptan, o se adaptan incorrectamente, ¿podría ese visitante del propietario, que es el realmente perjudicado por el acuerdo, que no aprueba la eliminación de la barrera arquitectónica, poner el procedimiento? No. Hay alguna sentencia que dice que sí, la hay. ¿Pero por qué la hay? La hay porque consideran de que ese acuerdo comunitario adolece de nulidad radical, porque va en contra de la ley del 95, que precisamente tiende a eliminar la barrera arquitectónica. Entonces, como infringe una ley distinta de la ley de propiedad horizontal, ya le concedo legitimación, porque tiene interés legítimo. No sé si me estáis siguiendo. Pero no por la vía del artículo 18, que es la impugnación de acuerdos comunitarios. Y supuesto muy específico, el nuevo propietario. La propiedad pertenece a un señor y mientras que era propietario se celebra una asamblea donde se adoptan determinados acuerdos. Luego, además, siguiendo un poco el ejemplo que planteaba Francisco esta mañana, ese acuerdo puede ser incluso del pago en su día de una determinada cuotas diferidas que se pagarán en su momento. La propiedad se vende y cuando ya ha cambiado de propietario, es al nuevo propietario al que se le giran los cargos, ¿no?, por esas cuotas que se aprobaron antes. Este nuevo propietario no está de acuerdo, ni mucho menos con lo que se aprobó, y pretende la impugnación del acuerdo. Considera además que el acuerdo es ilegal, que contraviene la ley, considera que está dentro del plazo de un año y pretende su impugnación y formula la demanda. ¿Tiene legitimación? Pues no la tiene. El único que tiene legitimación es el propietario al momento de la adopción del acuerdo. Los propietarios posteriores se tienen que aguantar con el acuerdo. Estaban en su derecho de haber solicitado de la Administración un certificado de cuáles han sido los acuerdos adoptados en esta comunidad para valorar si le interesaba o no le interesaba la propiedad. No sabemos si lo hizo o no lo hizo. Lo cierto es que, en cualquier caso, lo hiciera o no lo hiciera, el acuerdo le vincula y ya no podría impugnarlo porque no fue propietario al momento de su adopción. Como decíamos, siendo propietario, 3 supuestos que establece la ley donde se concede legitimación. El primero, que hubiera salvado el voto en la Junta. El segundo, los ausentes. Y el tercero, los privados indebidamente. Son supuestos tasados, cerrados. No hay posibilidad de añadir por analogía nuevos supuestos. Y ojo al dato porque esto es tremendamente importante. Son muchos los pleitos que se acaban ganando por cuestiones de este tipo, por falta de legitimación. Primer supuesto que vamos a analizar. Que hubieran salvado el voto. Bueno, esto fue una de las muchas tonterías de la ley que cuando la redactan, pues realmente no sabe lo que están redactando. Yo, que soy bastante menos prudente que Francisco, cuando él comentaba esta mañana y criticaba la nueva redacción que le han dado al artículo 10 y 17 en la ley, que es que realmente no hay por dónde cogerla, se me venía a la cabeza una de las modificaciones que han hecho, que no la ha mencionado, yo creo que por prudente, donde, no sé qué artículo es, el 17.6 me parece que es, que dice que se requerirá la unanimidad de todos los propietarios, pero además que tengan la unanimidad de todas las cuotas. Entonces, yo cuando leo eso digo, ya no es solo que la redacción de la ley haya estado en manos de gente que, como decía Francisco, no han pisado ni su propia comunidad, sino que es gente que no tiene sentido común. O sea, yo que me explique a alguien, por favor, en qué supuesto
puede haber unanimidad de todos los propietarios sin que haya unanimidad de todas las cuotas? No lo entiendo. Bueno, pues volviendo atrás, a donde estamos, que hubieran salvado el voto. La ley, pues se le ocurrió decir que para tener legitimación hay que salvar el voto. Pero claro, es un concepto jurídico indeterminado. ¿Qué significa salvar el voto? ¿Dónde viene salvar el voto? Porque yo lo que hago es votar en contra. Yo no estoy de acuerdo con el acuerdo, voto en contra. Bueno, pues no. Eso dio origen a una disparidad de resoluciones judiciales donde unos consideraban que salvar el voto era un plus respecto de votar en contra. Luego no bastaba con votar en contra. Si votaba solo en contra y luego impugnaba el acuerdo, yo me oponía a la demanda diciendo que no había salvado el voto y el juez me daba la razón, considerando que no tenían legitimación, te desestimaba la demanda y te condenaba en coste. Y había otras sentencias que no, que entendían que salvar el voto había que considerarlo como votar en contra. ¿Razones a favor de una tesis? Pues salvar el voto es un plus porque se puede dar la circunstancia de que tú inicialmente votes en contra, pero cuando los demás propietarios votan a favor y tú ves que hay una mayoría a favor, tú asientes y consideras que, bueno, vale, bien, se aprueba el acuerdo. Entonces, si lo haces así nada más, los demás pueden llegar a pensar que tú has asentido con el acuerdo, porque los demás lo han aprobado mayoritariamente y en consecuencia ya no estás en contra del mismo. Y para demostrar que estás en contra del mismo, tienes que decir, pues mire usted, pese a que los demás dicen que sí, yo quiero que conste en acta que salvo mi voto. Esa era la tesis de los jueces que defendían que salvar el voto era un plus respecto de votar en contra. Y otro que, mire usted, vamos a dejarnos de tonterías y el que vota en contra, vota en contra. Y nada más, y no entraban en más disquisiciones. Este lío monumental que hubo dio lugar a que se planteara una cuestión ante el Tribunal Supremo en una sentencia, en unificación de doctrina, sentencia que mencionaba esta mañana también Francisco y que efectivamente es reciente, de 10 de mayo de 2003, donde se dice que no, por salvar el voto hay que entender votar en contra. Entonces, el que vota en contra ya se entiende que ha salvado el voto y cuenta con legitimación. Cuestión distinta será para los que se abstienen, porque claro, el que se abstiene en una junta tiene legitimación luego para impugnarlo, porque no ha votado en contra. Entonces, claro, eso generaba un problema. Mire usted, los que se abstienen pueden impugnar luego el acuerdo. Entonces se dijo, no, mire usted, para los que se abstienen, para que los demás miembros de la comunidad puedan conocer que su ánimo está en impugnar el acuerdo y que no está en contra del mismo, o bien se reservan el derecho a luego hablar con su abogado y que su abogado le diga si efectivamente lo debe o no impugnar, pues entonces a ese sí se le exige, al que se abstiene, sí se le exige que así lo haga constar en la Junta. Entonces tendría que decir que conste en acta que yo salvo mi voto porque voy a consultarlo con mi abogado, porque tal, o porque simplemente me lo reservo para meditar si efectivamente voy o no a impugnar el acuerdo. Esta sentencia, como digo, pues viene a resolver un problema que veníamos teniendo los que nos dedicamos a esto por la incertidumbre que constantemente se nos presentaba a la hora de saber si este juez en concreto que va a decidir este asunto es de los que piensan de una manera o de otra. Segundo supuesto en los que se cuenta con legitimación. Los ausentes por cualquier causa. Pero claro, ¿un ausente quién es? De entrada me diré, ¿el que no ha estado en la Junta? Pues no. Porque puede que no haya estado en la Junta, pero haya estado representado en la Junta. Entonces, el propietario que no concurre personalmente a la Junta, pero está representado en la Junta, no es ausente. Ese es un propietario presente en la Junta por representación. Con lo cual, ese no tendría la legitimación que establece este supuesto. ¿Qué otro supuesto se puede dar de ausente? El que inicia la Junta, pero a mitad de Junta se va y lo hace constar, oye, que quiero que conste en acta que abandono. Todos los acuerdos que se adopten con posterioridad a su abandono son acuerdos en los que él es ausente. Pero claro, aquí ocurre un problema, que es que el ausente a la Junta, bien por un supuesto o por otro,
Si luego impugna el acuerdo, había jueces que decían, mire usted, es que esta impugnación es sorpresiva, porque este señor lo que tenía que haber hecho es en 30 días haber manifestado su discordancia, su discrepancia y su disparidad con el acuerdo. Y como no ha dicho nada en 30 días, pues ya no tendría legitimación para impugnar el acuerdo. Entonces, ese fue otro supuesto que ha venido generando también mucha polémica jurisprudencial, porque había algunos que entendían, no, mire usted, si es ausente, no tiene ninguna obligación de manifestar su disconformidad en 30 días, porque el acuerdo que viene impugnando no es uno de los acuerdos que requieren de mayorías especiales, y en consecuencia que tiene que ver la manifestación para evitar el voto positivo en supuestos de quórum especial con un tema relativo a la impugnación. No tiene nada que ver, es mezclar la churra con las merinas y no tiene sentido. Ante esas dos tesis jurisprudenciales, pues hubo una sentencia, la primera, que vino a reconducir el tema, que fue de 2008, y efectivamente luego ha habido muchas más, que dicen que no, que mire usted, que no tiene que manifestar su discrepancia en 30 días. O sea, usted es ausente, usted luego impugna y no tiene por qué manifestar. Salvo, y aquí donde está el matiz, usted solamente tendría que manifestarlo cuando esté impugnando uno de los acuerdos que sí que requieren quórum especial, y usted no haya dicho que no en 30 días, porque entonces se entiende que su voto era positivo. Pues bien, incluso en ese supuesto, si lo que se está impugnando es el acuerdo por razón de la falta de quórum, no podría impugnarlo. Pero si es por cualquier otro motivo, porque vulnera la ley, porque va contra la moral, porque perjudica los derechos de un propietario, perjudica los derechos de la comunidad, si es por cualquier motivo distinto de la falta de quórum, también podría. Es decir, que no se exige la discrepancia con el acuerdo en 30 días en ningún caso, sea quórum especial o sea el que sea, salvo que el objeto de la impugnación sea precisamente el quórum. ¿Vale? Tema importante, fundamental. ¿Qué ocurre si el ausente es moroso? Porque como vamos a ver ahora después, los privados indebidamente de voto son los únicos que pueden impugnar el acuerdo, están legitimados. Los que hayan sido privados debidamente del voto, los morosos, no podrían. Volvemos otra vez al doble bloque de opiniones doctrinales. Los que consideran que, mire usted, sea moroso o no sea moroso, si es ausente pueden, y los que entienden que no. Mire usted, sería un fraude de ley, porque bastaría para el moroso con no asistir a la Junta para luego acabar impugnando algo. Ahí lo dejo porque ese es un tema que estamos a la espera de que llegue alguna resolución del Tribunal Supremo y ponga fin a la incertidumbre. Tercer supuesto de legitimación, fundamental, los privados indebidamente de voto. A mí se me ocurre que uno puede ser privado indebidamente del voto por tres motivos fundamentales. Uno primero, porque cuando llega a la Junta no lo considera como propietario. No, mire usted es que no nos ha traído la escritura, yo tengo como nombre un propietario distinto, yo no sé usted quién es, yo no lo tengo como propietario, yo no le puedo dar voto. Segundo supuesto, viene uno representando al propietario y trae una autorización de voto. La ley dice que tiene que ser un escrito firmado. Claro, el artículo 3 del Código Civil dice que la ley hay que adaptarla en su interpretación al tiempo en el que se aplique, y efectivamente, mire usted, un email es un escrito firmado. Un papel que se manda por fax, ¿se entiende que es un escrito firmado? Entonces, yo creo que la representación que usted trae no es válida, entonces no le concedo voto. Segundo supuesto, donde puede estar privado del voto. Y el tercer supuesto, el principal, que no está al corriente en el pago. Entonces, en el momento en que no está al corriente en el pago, no vota. Si no vota, porque no está al corriente en el pago, no ha sido privado indebidamente del voto. Luego no tendría capacidad ni legitimación para luego impugnar el acuerdo. Esto además viene afortunadamente ya regulado en una sentencia del Supremo que os pongo ahí, de 14 de octubre del 2011, donde aclara lo que es esta causa de legitimación, privado
debidamente del voto, con lo que es el requisito de procedibilidad que trataremos ahora después. Pero claro, para tener derecho de voto, el artículo 15.2 nos dice que tengo que estar al día en las cuotas de la comunidad. Pero no solo en las cuotas, sino en cualesquiera deudas con la comunidad. Y si no estoy al corriente en el pago de todas las deudas con la comunidad, la única opción para que pueda tener voto es que haya impugnado el acuerdo del que derivan las deudas que yo hoy tengo, o yo haya procedido a su consignación judicial o notarial. Y ahora lo explicaremos. En cuanto a que sean cualesquiera deudas, pues mire usted, no se trata solo de cuotas comunitarias. Puede que de un procedimiento anterior, usted, propietario, ha sido condenado en costas, debe dinero a la comunidad y el impago de esas cuotas lo convierte usted en deudor a efecto de voto. No tiene voto. Podemos incluso ir más lejos. Usted ha incurrido en cualquier vulneración de su obligación como propietario respecto de la comunidad, ha sido condenado al pago de una indemnización, es una deuda líquida, vencida, exigible, usted no la ha hecho efectiva y en consecuencia usted es deudor. Y usted, es que yo no debo cuotas, me da igual. Usted es deudor, luego usted no tiene derecho al voto. Supuestos especiales. Deudas por afección real. El caso que comentaba antes Francisco y creo que tenemos aquí criterios distintos. Un propietario que adquiere una vivienda, la adquiere en mayo del 2013 y ha venido pagando las cuotas desde mayo de 2013. Mayo, la viene pagando. Cuando se celebre la asamblea en noviembre de 2013, este propietario dirá que ha pagado las cuotas. Luego tiene derecho al voto. Y la comunidad le podrá decir, no, mire usted, pero es que su propietario anterior dejó adeudado desde enero a mayo del 2013 y el 2012 completo. Luego, como ese periodo yo se lo puedo repercutir a usted, yo considero que usted es deudor y no le doy el derecho al voto. Como digo, aquí cada uno tiene un criterio, yo tengo el mío particular. Ese señor tiene derecho al voto, pero lo tiene por una razón fundamental, y es porque ese señor no es deudor de las cuotas de enero a mayo del 2013 y del 2012. Él no es deudor. Y la privación del derecho al voto es exclusivamente al deudor. Y los derechos limitativos siempre se tienen que aplicar de forma restrictiva, porque ese es un principio general del derecho. Entonces, si yo tengo que aplicarlo e interpretarlo de forma restrictiva, y la ley me dice que solamente le puedo restringir el derecho de voto al deudor, y yo no soy deudor de las cuotas hasta mayo porque no era propietario, yo únicamente me veré afectado respecto de dicha deuda en que usted, comunidad, tiene la posibilidad de ejecutar el inmueble que yo he adquirido, pero nada más. Hasta el punto en que si usted me demanda exclusivamente para el pago de esas cuotas, se está equivocando, porque yo no tengo legitimación pasiva para soportar la deuda. Yo únicamente tengo legitimación pasiva para soportar que el inmueble que yo he adquirido se ejecute, pero nada más. A mí no se me pueden embargar otros derechos, otros bienes en pago de esa deuda. A mí lo único que se me puede ejecutar es el propio inmueble. Con lo cual, si no soy deudor, no se me pueden ejecutar otros bienes. Estamos hablando de derechos que hay que interpretarlos de forma restrictiva, o sea, limitaciones de derechos que hay que interpretarlos de forma restrictiva, pues yo tendría derecho al voto. Otro supuesto muy polémico, propietarios con varios inmuebles. Yo tengo 4 viviendas, 3 las tengo alquiladas y los inquilinos me pagan las cuotas, y en esta pues el inquilino no me paga y entonces pues debo. Y debo en una y en 3 no. ¿Yo tendría derecho al voto? Pues esto es otra cuestión irresoluble hasta el momento, donde hay jueces que consideran que como debe, usted debe, me da igual que deba una o 10 propiedades, lo cierto es que usted es deudor, y si es deudor no tiene derecho al voto. Entre otras cosas porque el voto es común por todas las propiedades, no hay un voto por propiedad, sino que hay un voto por la suma de todos los coeficientes relativos a todas las propiedades que usted tenga. Siendo el voto común, no puedo subdividirlo. Quien no puede subdividirlo, usted no lo tiene. Si no tiene voto, usted ha sido privado debidamente del voto, luego usted no está legitimado luego para la impugnación del acuerdo. Ojo con esto. Supuestos de impugnación del acuerdo del que derivaban las cuotas que no fueron pagadas. En enero del 2012
se adopta el acuerdo de girar una cuota extra para hacer unas pistas de voleibol en el jardín. Y yo digo que no estoy de acuerdo. Yo no pago esas cuotas. Cuando llega la Asamblea de 2013, yo ya he impugnado el acuerdo. Lo consideraba ilegal, lo he impugnado. Luego, cuando llegue la Asamblea de enero del 2013, yo tengo derecho al voto. Porque según el artículo 15.2, no estoy al corriente en el pago, pero lo tengo impugnado. Perfecto. Lo tengo impugnado judicialmente, perfecto. Yo podría rizar el rizo más, porque pudiera darse el caso de que cuando llegue la Asamblea de enero del 2013, donde yo impugné el acuerdo, ya tenga sentencia en primera instancia. Y la sentencia no me da la razón. Yo sigo sin pagar porque he apelado. ¿Tendría yo capacidad de voto en la Asamblea de enero del 2013? Sí. Porque algunos dirían, mire usted, es que el acuerdo se podría ejecutar provisionalmente, porque como ya le ha quitado a usted la razón en primera instancia y ahora la ley establece las posibilidades de ejecución provisional, pues claro, yo ahora ejecuto provisionalmente y le quito el voto. No. Seguiría teniendo derecho al voto porque sigue sub iudice hasta que recaiga sentencia firme. Segundo supuesto, yo debía por la instalación de esas pistas de pádel, no pago las cuotas, pero las consigno. Las consigno, me dice la ley, el artículo 15.2, judicial o notarialmente. Pero claro, es verdad que la consignación es un medio de extinción de las obligaciones. De hecho, es el único medio posible muchas veces, porque cuando se produce una mora cipiente, es decir, el acreedor, que es el que tiene que recibir el dinero, se niega a la recepción, la única posibilidad que yo tengo de extinguir esa obligación de pago es consignando. Pero yo puedo consignar de muchas maneras, porque yo puedo consignar para pago o puedo hacer una consignación condicionada. Pues bien, para que se entienda que la consignación produce efectos de voto, es decir, genera derechos de voto, tiene que ser una consignación para pago. Como se trata de una consignación condicionada, no vale. Tiene que ser una consignación notarial para que el notario sea requerido a efectos de que le entregue el dinero a la comunidad. Último supuesto, muy curioso también. ¿Qué ocurre cuando en la convocatoria, pese a que el artículo 16.2 dice que se tiene que indicar los propietarios que por no estar al corriente en el pago carecerían del derecho de voto y tal? ¿Qué ocurre cuando en esa convocatoria no se hace mención a que yo deba dinero a la comunidad? Entonces yo estaba en mi creencia de que mi inquilino estaba pagando las cuotas tal como tenemos establecido en el contrato y yo voy a mi reunión con esa buena fe, que pienso que el inquilino estaba pagando y que todo está pagado. En la convocatoria no me han dicho nada, luego yo llego allí y llega la hora de que quiero votar y me dicen, no, mire usted no puede votar porque debe dinero. ¿Yo debo de qué? Usted, pues debe de la cuota tal, debo hasta de callarme, porque el inquilino no ha pagado. Bien. ¿Tendría yo derecho al voto o no lo tendría? Y lo que es más importante, si se me priva del derecho al voto, ¿tendría yo luego posibilidad de impugnar el acuerdo o no lo tendría? Esa es una cuestión también muy importante. Bueno, vuelve a haber, en fin, opiniones para todos los gustos. La más generalizada, si en la convocatoria no figura que se deban cuotas de comunidad y no consta que usted lo conociera por otra vía, porque si lo conoce por otra vía, entonces no estamos hablando de él. Tendría legitimación para luego impugnar el acuerdo, porque hay que entender que ha sido privado indebidamente del voto. Si luego en ese procedimiento se demuestra que usted sí que conocía, pese a que no lo dijera la convocatoria, sí que conocía que debía dinero, entonces en ese caso el juez le quitará la legitimación porque usted era deudor, lo sabía, y lo que no puede pararse es en una mera formalidad. Tan es así que hay incluso sentencias que dicen que en aquellos supuestos en los que el deudor llega a la asamblea, en fin, todos sabemos lo que pasa muchas veces, le da el derecho al voto, pese a ser deudor, le da el derecho al voto y vota en contra, y luego va con su voto en contra y pone la demanda impugnatoria. Pues
hay jueces que entienden de que pese a que votó en el acuerdo, o sea que estaríamos dentro de los supuestos de legitimación porque votó en contra, pese a que votó en contra, no tendría legitimación porque era deudor y él lo sabía. Era deudor y él lo sabía. Y en consecuencia se le priva de la posibilidad de impugnación. Bueno, como digo, esto de la deuda, de cuando debe, de cuando está privado de vida o indebidamente del voto, esto va en concordancia con una mención que hace el artículo al final, que en realidad es un requisito de procedibilidad que consiste en que para impugnar los acuerdos se dice deberá estar al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o proceder previamente a la consignación judicial de las mismas. Entonces, la pregunta del millón, cuando pongo la demanda ya lo he pagado todo. Luego, teóricamente, si yo lo he pagado todo, como lo que me dice la ley es que para impugnar los acuerdos yo deberé estar al corriente en el pago, pues ahí está. Y de hecho, la manera de acreditárselo al juez es que lo voy a consignar judicialmente. Yo con mi demanda presento mi papelito de consignación judicial. Mire usted, señor juez, esto es lo que debo, esto es el certificado que me da el administrador, donde dice lo que debo y aquí está el papelito del ingreso. Luego parece que dejaría sin efecto lo que estábamos viendo antes de la deuda. Pues no. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es añadir un plus a lo que ya teníamos. Esto en realidad hay que interpretarlo como que viene referido a las deudas posteriores desde la fecha del acuerdo que se impugna hasta la fecha en la que se interpone la demanda. Yo en febrero del 2013 asisto a una asamblea de propietarios en la que se adopta un acuerdo que yo considero que es contrario a ley. En mayo del 2013 pongo mi demanda y bueno, y resulta que desde febrero a mayo pues ha habido ahí unas cuotas que yo no he pagado. Entonces, si yo no he pagado esas cuotas posteriormente al acuerdo, desde que se celebra el acuerdo hasta que se presenta la demanda, si no están pagadas, pues no podría, porque el artículo me lo impide. Me dice, para impugnar los acuerdos deberá estar al corriente en el pago, y no lo estoy. Pero, ¿significa este requisito de procedibilidad que queda sin efecto lo anterior? No. ¿Por qué? Porque si yo después del acuerdo lo pago todo, no estaría legitimado. Porque estoy cumpliendo con el requisito de procedibilidad, pero no estoy cumpliendo con la legitimación. No sé si me seguís. Esto, que dio lugar a un montón de dudas y además es algo realmente desconocido, finalmente ha sido resuelto también en unificación de doctrina por una sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre del 2011, que es la que yo mencionaba ahí, por no estar al corriente en el pago, y ahí es donde aclara. Y es donde dice, mire usted, no, es que son varios requisitos. En primer lugar, usted tiene que tener legitimación y en segundo lugar, usted tiene que tener el requisito de procedibilidad. Es decir, usted tiene que estar al corriente en el pago hasta el momento de la celebración de la Junta, porque si no estaría privado debidamente del derecho a voto, y luego desde que se celebra la Junta hasta que se impugna el acuerdo, que puede pasar un año, porque si el acuerdo que se impugna es un acuerdo por ilegalidad o vulneración de la ley de propiedad horizontal o de los estatutos, tendría hasta un año, durante ese año me tiene usted que acreditar que ha pagado. Así es como se tiene que interpretar. Pero el artículo va más allá, porque el artículo dice, mire usted, que usted me pague desde la celebración del acuerdo hasta que me pone la demanda o que me lo consigne judicialmente. Ya aquí hay una distinción con lo que antes veíamos, porque yo para el voto me permitían la consignación judicial o notarial y aquí ya no. Aquí ya o pago o consigno judicialmente, pero no puedo consignar notarialmente. Pero sí hay una salvedad, y es que la consignación ya no tiene que ser para pago. La consignación ya está condicionada. A mí se me permite que yo consigne a los solos efectos de si pierdo el pleito, que ahí está el dinero. Ya no consigno para pago. Ya consigno únicamente a efectos de garantía. Este matiz es tremendamente importante, o sea, si consignas para pago, o sea, es que puedes ganar un pleito, esto es un campo de minas, y cuando menos te lo esperas estás pisando la mina que te destroza. Estoy pidiendo que lo repita aquella señora. ¿Perdón? Repito, sí, vamos a ver, como decía yo antes, para la legitimación se requieren varias cosas.
Primero, que seas propietario y que estés en alguno de los supuestos de legitimación. Es decir, que hayas sido ausente, que haya sido privado indebidamente del voto, que es el que estamos comentando, y si has sido privado debidamente del voto, no tienes legitimación. ¿Cuándo eres o has sido privado debidamente del voto? Cuando eres deudor. Entonces, si eres deudor a la fecha de la celebración de la asamblea, cuando se te priva del voto, está correctamente hecho. Y al ser privado debidamente del voto, no entras en el supuesto este que estamos comentando, que es que el supuesto tercero dice que da legitimación como números clausus, es decir, como supuestos tasados, no enunciativos, sino tasados, a los privados indebidamente del voto. Luego, si eres deudora, has sido privada debidamente del voto, con lo cual no tienes legitimación, aunque luego pagues después, porque lo que viene a establecer el requisito de procedibilidad este de las 18.2, el último párrafo, es que no basta con que estés al corriente en el pago a la fecha del acuerdo, sino que se requiere también que desde el acuerdo a la demanda hayas pagado las cuotas que se hayan devengado. Pero esto tiene una excepción, como casi todo. Y la excepción nos la da el propio párrafo cuando dice al final: esta regla no será de aplicación para la impugnación de los acuerdos de la Junta relativo al establecimiento o alteración de las cuotas de participación a que se refiere tal. Es decir, si yo el acuerdo que estoy impugnando es un acuerdo donde precisamente cambia los coeficientes de la comunidad y se me está exigiendo la cuota con arreglo a esos nuevos coeficientes aprobados con los que yo no estoy de acuerdo porque los considero ilegales, no se me puede exigir que pague, porque precisamente lo que estoy discutiendo es la validez de ese cambio de coeficiente que se ha aprobado. Entonces se establece la excepción, no se me exige que pague, porque estamos hablando de establecimiento o alteración de las cuotas. Pero claro, esto, volvemos otra vez a lo de antes, esto tiene una cantidad de interpretaciones tremendas. ¿Por qué? Primer supuesto, o supuesto principal, tampoco para no meternos mucho más. Concepto de cuota. La excepción habla de cuota, pero nosotros sabemos que por cuota podemos entender muchas cosas distintas. Cuota es el coeficiente de participación, y de hecho se dice que en la comunidad de propiedad horizontal la suma de las cuotas tienen que ser 100. Luego cuota podría ser porcentaje. Pero cuota también estamos hablando de porcentaje no en el pago, sino porcentaje en la propiedad. Sabéis que muchas veces hay gastos donde hay determinadas propiedades que están exentas por circunstancias, porque no contribuyen, porque son gastos individualizables, etcétera, etcétera. Entonces el porcentaje de pago concreto en este gasto, donde no participan todos, es distinto del porcentaje que deriva de la cuota de participación conforme a la división horizontal. Luego ya tenemos ahí dos cuotas distintas. Pero es que tenemos una tercera, que además es la que usualmente se viene utilizando con más frecuencia, que es la cuota. Cuota ordinaria, cuota extraordinaria, la cuota, el dinero, la cantidad, lo que pago, lo que se me gira al banco. Luego, cuando la ley habla de que la excepción es cualquier acuerdo que establezca o modifique la cuota, ¿de qué estamos hablando? ¿De que establezca o modifique la cuota ordinaria que yo vengo pagando? ¿De que establezca o modifique el sistema de reparto por el que determinadas propiedades quedaban exentas y en consecuencia ahora yo el porcentaje real de pago que tengo es distinto? ¿O que lo que estamos modificando es exclusivamente la cuota de participación que tiene que sumar 100 con arreglo a la división horizontal? Mi opinión, muy particular. Desde luego no estamos hablando de la cuota de participación, porque si no, no tiene sentido que la excepción legal diga literalmente establecimiento, porque la cuota ya está establecida. Pero la cuota de participación ya está establecida en el propio título constitutivo. Luego no la estamos estableciendo ahora. Lo que podremos hacer es modificarla, pero no establecerla. Si miramos, no será de aplicación para la impugnación de acuerdo relativo al establecimiento. Mire usted no puede establecer la cuota, usted la puede modificar, establecida ya estaba. Luego no se me puede decir que esa cuota viene referida a lo que es el coeficiente de participación. Viene referida a los otros dos supuestos que yo os he explicado. O bien a la participación en gastos, porcentaje de participación en gastos, o bien a lo que es simplemente la cantidad de la cuota que yo vengo abonando. En mi opinión, cualquier acuerdo que por uno u otro camino al final genere un sistema distinto de reparto
en mi opinión, estaría incurso dentro de esa excepción al requisito de procedibilidad y yo ya no tendría obligación ni de pagar ni de consignar la cantidad que se haya devengado desde que se adoptó el acuerdo hasta que yo ponga la demanda. No sé si me sigo. Hemos hablado de la legitimación activa. Voy a beber un poquillo de agua con vuestro permiso. Terminando, que están diciendo que... La legitimación pasiva consiste en que yo, que tengo derecho a demandar, ¿a quién tengo que demandar? ¿A la comunidad o a los propietarios que han sido beneficiados por el acuerdo que yo impugno? Entonces aquí hay un problema, no sé cómo vamos de hora. Regular. Vale. Que es que teóricamente yo solamente tendría que demandar a la comunidad, porque es un acuerdo comunitario, pero es verdad que ese acuerdo comunitario ha podido generar derechos en favor de determinados propietarios. Entonces, ¿yo tendría que demandar también a esos propietarios? Claro, hay un problema, que es que la sentencia que se dicte en ese procedimiento de impugnación de acuerdo va a acabar afectando a ese propietario que estuvo beneficiado por el acuerdo. Entonces, como hay una máxima, un principio general del derecho que dice que nadie puede ser condenado sin ser oído y vencido en juicio, si ese propietario beneficiado en su día por el acuerdo, que luego va a acabar perjudicado por la sentencia, no ha tenido la oportunidad de defenderse en pleito, podría darse el supuesto del litisconsorcio pasivo necesario. Lo que es bastante problemático, porque además es una excepción que los jueces la pueden acoger de oficio. La pueden acoger de oficio incluso en segunda instancia. O sea que te puedes encontrar con que esté el procedimiento prácticamente terminando y llegue el juez en sentencia y diga, no, mire usted, aquí hay una excepción de litisconsorcio pasivo necesario porque entiendo que tenía que haber sido traído a juicio aquel propietario que puso el cerramiento con base en el acuerdo que fue aprobado y que usted ahora impugna. Ya con la rapidez que me ha metido Mercedes. Último detalle importante de la impugnación de acuerdo, el plazo. Como yo decía antes, cuando hablábamos de acuerdos nulos radicalmente o acuerdos simplemente anulables, es decir, los que se pueden impugnar, la diferencia, o una de las diferencias que había, era el plazo. Yo en los acuerdos radicalmente nulos no tengo plazo. Dentro de 3 años lo impugno y punto y final. Sin embargo, en los acuerdos que únicamente incurren en vulneración de la ley de propiedad horizontal, de los estatutos o en alguno de los demás supuestos, sí que tengo plazo. Y si la impugnación no se hace en plazo, el acuerdo queda convalidado. Claro, el plazo, pues volvemos a lo de siempre, como el ordenamiento jurídico español es como es, pues el Código Civil regula los plazos civiles y la Ley de Enjuiciamiento Civil regula los plazos procesales. Y la diferencia es fundamental, porque en el ordenamiento civil, si el plazo se considera un plazo civil, estarían incluidos los días inhábiles, sin embargo, si es un plazo procesal, no. Esto que parece una tontería no lo es, porque es que agosto es inhábil judicialmente. Entonces, cuando contamos los meses, estamos hablando de una diferencia de un mes más. Si contamos agosto o no lo contamos. Los plazos se cuentan de fecha a fecha. Luego, si la finalización del plazo cae a mitad de agosto, yo tengo que tener la precaución de poner la demanda a final de julio. Tiene que entrar con registro de entrada en el juzgado con fecha de final de julio. Porque si estoy confiado en que agosto no cuenta y que luego voy a tener ese mes más, estoy perdido. Pero claro, otra de las diferencias fundamentales entre caducidad y prescripción, porque estamos hablando desde un principio que el plazo es de caducidad, es la posibilidad de interrupción. Es decir, yo cualquier acto en el que hago una manifestación externa de mi contrariedad con el acuerdo, ¿estaría interrumpiendo el plazo para impugnarlo? La diferencia fundamental entre caducidad y prescripción es que en la caducidad no se admite la interrupción, luego no se interrumpe. Claro, aquí nos encontramos con un problema, porque ¿qué pasa si yo considero que ese acuerdo es constitutivo de delito? Pongo una querella criminal contra el presidente de la administración, se está tramitando la querella al final concluye con un sobreseimiento libre porque considera que no hay delito alguno y ya se me ha pasado el plazo para poner la demanda civil. Porque no puedo ponerla. Porque el procedimiento penal no ha interrumpido la caducidad, no puede interrumpirla. Cuestión complicada además porque en los procedimientos penales, como todos sabéis, se trata no solo la responsabilidad civil, sino la responsabilidad penal, sino también la responsabilidad civil anudada al delito.
Con lo cual, en el procedimiento penal podría declararse nulo el acuerdo también, al margen de condenar al administrador, al presidente y a todo el que tercie. Pero claro, si ese procedimiento no termina con responsabilidad penal, ya me habría caducado la acción civil. Otro supuesto, también muy típico, el acto de conciliación. Hombre, es que pon una demanda directamente, ¿por qué no ponemos un acto de conciliación que recomiendan algunos? E intentamos llegar, hombre, a una avenencia y nos evitamos un pleito más costoso. Pues te estás equivocando, porque si pones un acto de conciliación no estás interrumpiendo la caducidad. Cuando luego vayas a poner el procedimiento civil de impugnación porque no ha habido avenencia, ya se te ha pasado el plazo. Y el último supuesto, que es el supuesto más sangrante. Mire usted que es que yo vivo en una comunidad, que yo no tengo medio económico ninguno, que hay un acuerdo que me perjudica, que yo quiero impugnarlo, que no tengo dinero para contratar un abogado y que quiero pedir abogado de oficio. Y que además estoy en mi derecho a pedirlo. Pues bien, usted lo pide. Pero como tenga algún problema, que necesita 2 papeles del ayuntamiento, 3 papeles de Hacienda y 2 del desempleo, le tarden más de la cuenta y el expediente suyo de justicia gratuita se retrase por encima de lo debido, cuando usted se le nombra abogado, si es que se le nombra, es posible que ya se le haya pasado el plazo. Pues lo siento mucho, le ha caducado el plazo. No hay posibilidad de interrupción. ¿Desde cuándo se cuenta el plazo? Pues para los que han estado presentes o representados, insisto, los representados como si estuvieran presentes, desde la fecha de celebración. No desde la fecha que se notifica el acta ni historia. Y eso que luego dirán, pero mire usted, es que yo hasta que no he leído el acta no he comprendido en realidad el acuerdo que se estaba adoptando, porque yo además, en fin, no hablo muy bien español y lo siento mucho. Desde que se celebra la reunión, cuenta para usted el plazo de impugnación. El acta llegará cuando llegue. En algunas administraciones ni llega, o sea que cuando llegue. Segundo supuesto, los ausentes. ¿Desde cuándo se cuenta el plazo para los ausentes? Pues para los ausentes, desde que tuvieron conocimiento del acuerdo. La ley establece que cuando se intenta la notificación personal y esta no resulta posible, la notificación tendrá pleno efecto jurídico con la mera publicación en el tablón de anuncios de la comunidad, así dice el artículo 9. Pero si tiene conocimiento anterior, desde que tuvo conocimiento. Eso sí, conocimiento completo del acuerdo. No basta con que tenga conocimiento. Sí, hombre, yo sé que se celebró una asamblea y que hablaron algo de unas pistas, pero yo no, mire usted, conocimiento completo. Entonces ahí empieza su plazo. Y para las convocatorias, mire usted que es que a mí no se me ha convocado, pero ni a mí, ni a él, ni al otro, que es que aquí hay media comunidad que no ha sido convocada junta. ¿Desde cuándo cuenta el plazo para impugnar por defecto de convocatoria? Desde que conoce de la convocatoria. O sea, no desde que luego se les notifica el acta, no, porque ellos no fueron a la reunión, es que ni siquiera sabían que existía una convocatoria. Luego no es desde la notificación del acta, es desde que tuvieron conocimiento de la convocatoria, porque están impugnando no por el acuerdo en sí, sino por la celebración de una convocatoria nula por falta de notificación. Costas. Ponemos nuestro procedimiento, termina con sentencia y bueno, ya sabemos que en los procedimientos civiles, salvo raras excepciones, pues hay condena en costas. ¿Quién tiene que pagar las costas? Entonces, la pregunta del millón. Hay un montón de comunidades que suelen adoptar los acuerdos de, bueno, cuando el procedimiento de reclamación de moroso, con independencia de lo que diga el juez o no diga tal, las costas irán de cargo del propietario deudor, por ejemplo, ¿no? Otro, en los supuestos de impugnación, pues tal. Bueno, pues ese acuerdo es nulo y además es radicalmente nulo, porque lo dice el Código Civil. O sea, ese acuerdo está vulnerando una ley distinta de la ley de propiedad horizontal, como es el Código Civil, y en consecuencia es radicalmente nulo, porque lo dice el artículo 6.3 del Código Civil. Entonces, por vulnerar el 1168, que establece que los tribunales son los únicos competentes para determinar quién debe pagar las costas procesales, como usted se está arrogando una facultad que no le pertenece, esa normativa imperativa de orden público que establece que son los tribunales los únicos competentes ha sido vulnerada por usted. Luego es nula. Los jueces, en su sentencia, dirán quién paga las costas y luego el secretario las tasará en la medida de lo que proceda. Y, segunda cuestión, la comunidad ha pagado las costas de lo que a ella le corresponde, su propio abogado y su propio procurador, ¿cómo las reparte entre sus propietarios? Son gastos generales, es decir, el propietario que impugnó o los propietarios que impugnaron el acuerdo del que ha derivado las costas
¿están obligados a pagar con su cuota esas costas? No. No son gastos generales. O sea, os hago referencia a una sentencia anterior, que fue de las primeras en las que se trató este tema, donde claramente dice que no. Mire usted, eso no son gastos generales. Eso, los gastos de costas se tienen que repartir entre todos los propietarios, dejando fuera únicamente a los que formaron parte del procedimiento. Porque respecto de ellos, es el juez el que tiene que determinar la cuantía de lo que deben pagar. O sea que si yo impugno, yo pagaré mi propio abogado, mi propio procurador, pero las costas de la comunidad no se van a pagar con los fondos comunitarios, sino que se va a pagar con una cuota o con una partida especial a repercutir únicamente entre todos los demás propietarios que no soy yo. Supuesto curioso, la cosa juzgada. Las sentencias que resuelven los procedimientos de impugnación de acuerdo tienen efectos de cosa juzgada. Es decir, la cosa juzgada significa que uno no puede estar planteando reiteradamente el mismo asunto varias veces. Se presenta una vez, se resuelve y resuelto queda. Y ya no se puede presentar más. Siempre que haya identidad de parte, identidad de objeto, pasa en autoridad de cosa juzgada, que se llama, y en consecuencia ya cualquier procedimiento posterior que pretendas poner, directamente el juez te lo va a rechazar porque ya es cosa juzgada. Pero claro, la comunidad dice, muy bien, yo presento este acuerdo, consideran que es nulo, me lo impugnan, me dan la razón, le dan la razón al impugnante, pero ¿quién me impide a mí que en la convocatoria del año que viene no voy a poner otra vez en el orden del día la aprobación del mismo acuerdo y lo voy a aprobar? Y además los acuerdos son ejecutivos. Pues bien, ese segundo acuerdo ya sería radicalmente nulo. Ese segundo acuerdo se podría impugnar por el propietario al que le perjudicara o directamente podría no hacer nada y esperar a que frente a él la comunidad intentara la ejecución de ese acuerdo y por tratarse de un acuerdo reiterativo de otro anterior que fue declarado nulo con autoridad de cosa juzgada, yo ya por vía de excepción digo, no, mire usted, ese acuerdo es nulo y es nulo. Ya no tengo ni que estar pendiente de que me pase el plazo de un año, no me pase, tal. Es directamente, radicalmente nulo. ¿Qué ocurre desde que uno pone la demanda hasta que se dicta sentencia? Pues que pasan años. Y entonces, como los acuerdos son ejecutivos, un acuerdo comunitario, desde el momento en que se adopta, pues se ejecuta, se impugne o no se impugne, es ejecutivo. Para que pierda esa ejecutividad, hace falta que se inste por parte del impugnante una medida cautelar. Es decir, yo, con carácter previo a la resolución final del asunto, solicito del juez que cautelarmente acuerde la suspensión del acuerdo. Y eso se hace con una especie de petición especial que se puede hacer antes de la demanda principal, con la demanda principal, incluso después de la demanda principal, si se puede argumentar que hay razones para ello, si no, no. Y entonces, con esas medidas cautelares, yo solicito esa suspensión. Tengo que invocar que concurren dos supuestos o dos presupuestos. El primero, el peligro de la mora, que significa que no es que venga una mora peligrosa por ahí, sino que significa que la duración del procedimiento puede conllevar que al final, cuando usted declare la nulidad, ya no tenga ningún sentido, porque ya se ha adjudicado la pista de pádel, o sea, se ha hecho las pistas de pádel, ya se han pagado, ya, en fin, ya que va a acordar usted la demolición, o sea, no tiene ningún sentido. Y además tengo que acreditar un segundo presupuesto, que es que el derecho que yo invoco para que usted declare la nulidad del acuerdo, que ese derecho que estoy invocando tenga visos de prosperar. O sea, que tenga al menos la apariencia de buen derecho, que no sea una tontería. Entonces usted me está pidiendo la medida cautelar porque de entrada en su demanda parece que aquí hay mimbres como para considerar que efectivamente el acuerdo es nulo. Detalle importante para los abogados que estáis aquí. El 732 dice que con la solicitud de las medidas cautelares habrá que solicitar pruebas. Muchas veces se incurre en el error de no solicitar la prueba para las medidas cautelares. Ya te ha precluido el plazo. Llegas a la vista de las medidas cautelares y como no lo hayas hecho en la solicitud ya no puedes proponer prueba. Es decir, estás sin prueba, estás vendido. Porque como eres tú el que tienes la carga procesal de acreditar los hechos, si no lo acreditas, lo siento.
Lo dice además la ley expresamente. O sea que, ojo, aviso a navegantes. Y el último, la caución. Hay que hay que ofrecer caución. Y luego el juez determinará el importe de la caución que debe prestarse para que se adopte la medida cautelar. Bueno, yo tengo poco más que decir. Yo de todo lo que he dicho, que desde luego es muy denso, lo que sí me gustaría es que os quedarais con esa musiquilla que hablamos antes, ¿no? Y que por lo menos entendáis los rudimentos de todo este complicado sistema. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, por esta magistral clase que nos has dado hoy. Vamos a pasar al turno de preguntas brevemente porque nos tenemos que ir, ¿vale? Ahí en... Sí, buenas tardes, José Luis. Es un caso real. Se convoca una reunión. Punto 1 es la sustitución del administrador. Punto 2, ruego y pregunta. Pasa un tiempo y recibimos una impugnación por parte de un propietario que alude que no ha sido convocado a esa reunión. Se presenta la impugnación en el juzgado y es admitida. Nosotros contestamos a la impugnación exponiendo de que se ha mandado un correo a todos los propietarios y además se ha puesto en el tablón de anuncios la convocatoria. No sé si esto va a llegar más lejos, no sé. Bueno, hombre, yo no sé dónde va a llegar. Yo lo que sí os puedo decir es que en el tema de notificación de convocatoria la jurisprudencia suele ser bastante flexible y entonces suele admitir las comunicaciones que se hacen por el medio habitual de la comunidad. Entonces, si habitualmente se acredita que la forma de comunicarlo todo en esta comunidad es a través de email y así se ha hecho, y además para aquellos propietarios que no lo hubieran recibido se ha publicado en el tablón de anuncios, probablemente el juez la dé por buena, siempre que así se pueda acreditar. Las comunicaciones en comunidad no son recepticias, es decir, no hay obligación de acreditar que el destinatario las ha recibido. Luego, lo único que hay que acreditar es que se ha intentado la notificación conforme a las reglas de esta comunidad en concreto. Ya digo, con bastante flexibilidad. Hay muchas sentencias que incluso admiten el buzoneo. Entonces, yo, administrador, acredito que se han buzoneado y lo he metido dentro de cada buzón y se da por bueno si esa ha sido habitualmente la forma de comunicación entre comunidad y vecino a lo largo del tiempo, ¿no? O sea que sí. Y lo del tablón de anuncios, mi recomendación es que cuando se ponga en el tablón, como el artículo 9.5, creo recordar, establece la posibilidad esta de notificación en tablón, en aquellos supuestos en que no sea posible la notificación personal, que así se ponga en el encabezamiento. O sea, que cuando publiques el orden del día, lo que es la convocatoria en el tablón, que pongas un encabezamiento arriba diciendo que, habiéndose intentado personalmente la notificación a distintos propietarios y no habiendo resultado posible, al amparo de lo dispuesto en el artículo 9.5, apartado no sé qué, pues se efectúa por este medio. Y creo que lo lleva bastante cubierto, vamos. Espero. Sí, por allí. Hola, buenas tardes. Soy Francisco Emilio Jiménez, administrador de finca de Málaga. Con respecto a lo que has comentado anteriormente, que un nuevo propietario compra una propiedad de la cual había una deuda pendiente del ejercicio anterior y ese señor llega a la Junta de Propietarios y dice, como has comentado, que tiene derecho a voto, puesto que esa deuda pertenecía a otra persona, no a él. Yo entiendo que esa deuda, aunque la generó otra persona, la afección real es la propiedad, no la persona X, porque si no, cualquier propietario diría que no hay una igualdad de derechos con respecto al derecho a voto. Se puede dar el caso de que un piso muera el titular del piso, haya una herencia y ahora resulta que ese piso pasa a un hijo. Entonces, pasa a un hijo de ese propietario. Y entonces los vecinos dicen, pero bueno, si son los mismos. O sea, este señor es hijo del que debía y ahora sí tiene derecho a voto.
Entonces, ese caso yo creo que no sé si es que hay jurisprudencia al respecto, pero no lo veo claro. O sea, siempre y cuando la propiedad sea la que tenga la deuda, el propietario nuevo, sea un nuevo propietario por transmisión o sea una herencia, no tiene derecho a voto, entiendo. Yo es que te estaba dando la razón al inicio y luego al final no te la doy. Vamos a ver. Nosotros estamos diciendo de que el nuevo propietario, que desde que adquirió la propiedad ha pagado sus cuotas, pero siguen adeudadas lo que son las cuotas anteriores, afecta por la afección real, yo digo que tiene derecho al voto. Y tiene derecho al voto porque él es deudor de las cuotas desde que ha comprado. Cuestión distinta es que el inmueble adquirido pueda ser sacado a subasta y ejecutado en pago de las cantidades anteriores. Pero solo el inmueble, no ninguno de los otros bienes que yo tenga en mi propio patrimonio. Por eso no soy deudor, yo no soy deudor. Usted demandará al propietario deudor, que era el anterior, y me demandará a mí a los efectos de estar y pasar por la ejecución del inmueble adquirido, porque estamos dentro del periodo de afección real que se adeuda. Sí. Pero nada más. El segundo supuesto que usted me plantea de la herencia es distinto, porque cuando uno acepta la herencia, automáticamente se subrogan los derechos y obligaciones de su causante, salvo que la haya aceptado a beneficio de inventario. Entonces ahí el matiz es completamente distinto, porque yo cuando le demando a usted como heredero, usted es deudor, porque usted ha aceptado la herencia. No sé si me estáis siguiendo. Bueno, es completamente distinto. pero O sea, cuando... el heredero sucede al causante en todos sus derechos y deberes, dice el Código Civil. Bueno, pero... Luego, desde el momento en que usted acepta la herencia, usted ya es deudor. Ya no estamos hablando de afección real. Ya no es solo el año en curso del año anterior. Ya yo a usted ya le puedo embargar con cargo a su propio patrimonio Sí. los 5, 6 o 7 años anteriores que tenga de deuda. Bueno, pero yo compro, O sea, que una, el supuesto es yo compro una propiedad y si yo como comprador eximo de que se presente el certificado de no deuda, que lo tiene que presentar firmado por el secretario administrador y por el presidente, entonces estoy admitiendo que haya una deuda ahí pendiente, si no la tengo en cuenta. Soy responsable de las cargas que tenga esa propiedad, entre ellas la comunidad. Como le decía Francisco esta mañana, y yo coincido plenamente con él, aunque se libere de la obligación de presentación de ese certificado, el propietario nuevo, el adquirente, no responde más allá del periodo legal de afección real. Mire usted, es que usted compró sabiendo que debía y de hecho exoneró al vendedor de la obligación de aportar el certificado. Luego usted me tendrá que pagar todo lo que debía el anterior. Es un razonamiento. Y usted, pues no. Usted pagará únicamente lo que dice la norma. Y la norma dice que el año en curso y ahora afortunadamente los 3 años anteriores. Pero nada más. Ahora una cosa es el supuesto de compra, que es como le digo, y otra cosa es el supuesto de herencia que usted me planteaba antes, que es completamente distinto. En mi opinión. Y otra pregunta con respecto a lo anterior que usted ha comentado. Vamos a ver, en una comunidad de propietarios acuerda las cuotas a partes iguales, tanto para pisos como para locales comerciales. Pasan 10 años. 10 años. 10 años, se entiende que es un acuerdo tácitamente consolidado por todos los propietarios y unánime, porque resulta que nadie ha impugnado ese acuerdo. Al cabo de los 10 años, el propietario del local dice: oiga, no, a mí se me aplican los gastos que me correspondan y mi coeficiente de propiedad. ¿Tendría derecho a que se le aplicase sus gastos y su coeficiente o habría que hacer ese acuerdo unánimemente otra vez? No, vamos a ver, si el acuerdo fue adoptado por unanimidad, fue adoptado en forma por unanimidad, la modificación de coeficiente es plenamente válida, porque no está vulnerando la ley en ningún sentido, porque de hecho el artículo 9, cuando regula los coeficientes, dice que habrá que estar a los coeficientes de participación, a la división horizontal o a lo especialmente establecido, creo que dice literalmente. Luego, si yo especialmente establezco con posterioridad a la constitución de la comunidad, establezco un régimen distinto y lo establezco por unanimidad, que es el quórum que establece la ley para la modificación de los estatutos y el título constitutivo, no le veo la más mínima pega. O sea, que habría cuestión distinta, que es probablemente donde usted quiere llegar, es cuando la comunidad ha adoptado el acuerdo no ha sido unánime, nadie ha dicho nada y a los 10 años pues llega uno y dice: oye, que no. Y entonces es distinto, y de hecho hay varias sentencias del Supremo, donde dicen: mire usted, que ese acuerdo, lo he explicado además ante la ponencia, ese acuerdo hay que interpretar que tiene validez
exclusivamente respecto del año en el que se giró el presupuesto. Nada más. Porque como no fue aprobado con el quórum que legalmente se establece, no quiero entrar en problemas de si la ley de propiedad horizontal es la que se vulnera o otro, si hay nulidad o anulabilidad, sino que me voy al camino más fácil. Y es entender de que, bueno, se aprobó de aquella manera, va en contra de lo que dice la de este y entonces pues se puede modificar, porque lo considero únicamente aplicable al año en el que se aprobó y no a los posteriores. Vamos, una preguntita más y vamos a dar por concluida, ¿vale? Ahí, tenía una pregunta. Hola, buenas tardes. José Luis, antes de formular la pregunta, quería agradecerte al propietario que se marcha de la Junta, pero que no pide que se haga constar en acta que se marcha. El acta se envía, es firme, no la impugna y posteriormente impugna el acuerdo utilizando testificaciones de personas que atestiguan que sí, que se marchó. Bueno, en cuanto a lo primero, entiendo que no. Ya he dicho que el nuevo propietario no puede impugnar acuerdos que se adoptaron cuando él no era propietario del inmueble. Entonces, ahí lo que se puede hacer es que el propietario anterior impugna y luego, como consecuencia de la transmisión, se genera una sucesión procesal. La ley de enjuiciamiento civil prevé el supuesto de que cuando hay una transmisión de cualquier inmueble o derecho, el adquirente se puede subrogar en la posición procesal que tenía su transmitente. Pero el nuevo propietario no podría impugnar. Además, en el caso que usted me plantea es todavía más problemático porque me habla de un contrato privado y el contrato privado en derecho español no transmite el dominio salvo que vaya acompañado de la tradición, es decir, de la toma de posesión. Luego el contrato privado pues no genera la condición de propietario en el adquirente. Nuestro derecho establece el título y el modo, es decir, se requiere por un lado título, que sería el contrato, y por otro lado modo, es decir, entrega de la cosa. O entrega simbólica, como puede ser una escritura, una certificación de adjudicación directa por parte de un ayuntamiento, en fin, una serie de supuestos que hay que se asimilan a la entrega. O sea que en su caso no tendría legitimación por ninguno de los dos motivos. Y en cuanto a la segunda cuestión, que ya no me acuerdo. Que está ahora ya. ¿La qué? Ah, bueno, lo del ausente. La segunda cuestión, vamos a ver, la segunda cuestión es un tema de prueba. O sea, yo he dicho que cuando ausente es no solo el que no va a la Junta, sino el que a mitad de la Junta se va y respecto de aquellos acuerdos que se adopten con posterioridad a que él se haya marchado, él tiene la condición de ausente. Luego, como ausente, estaría legitimado. Si él no lo dijo, o lo dijo, pero no quedó reflejado en acta, sería una cuestión de prueba el determinar si realmente tenía o no la condición de ausente. Y, desde luego, la prueba más clara es la manifestación de los propios vecinos que sí que concurrieron a la asamblea. No sé si le ha aclarado la pregunta, espero que sí. Bueno, José Luis, lo primero, felicitarte por la excelente ponencia. Muchas gracias. Da gusto ir a hablar a una persona que conoce perfectamente su oficio y yo creo que ha sido muy interesante y hemos aprendido todos mucho. La música, Manolo, la música. Referente al tema de la que has estado hablando de la revisión de la cosa juzgada, en el caso en que si un propietario impone un acuerdo, el juzgado le da la razón, y tú has vuelto a comentar que si ese acuerdo se volviese a adoptar, sería nulo radicalmente, ¿no? Pero yo entiendo que si el acuerdo se ha impugnado por un defecto de forma, a la hora de adoptar el acuerdo, sigue siendo nulo radicalmente, cuando lo único que está haciendo a lo mejor la comunidad es intentar subsanar el error que se cometió en el primer acuerdo. Claro que no. Yo lo he dicho, no sé si lo he dicho muy de pasada, que la cosa juzgada requiere identidad de partes, pero también identidad de objeto. Es decir, si el objeto del primer procedimiento impugnatorio era
bueno, que adolecía de determinados defectos formales, y el segundo acuerdo ya no sería impugnado por eso, sino por otras razones distintas. Al no haber identidad, no hay cosa juzgada. La cosa juzgada requiere identidad. Estupendo, muchísimas gracias. Sí que es verdad que hay un artículo, el 400, que es el de la preclusión, que es un artículo, en fin, muy problemático, porque te dice que si tú cuando pones una demanda, si tienes argumentos para plantearlos con esa primera demanda y no lo haces, ya luego no lo puedes poner en la segunda, para intentar variar el objeto. Porque se entiende que si lo pudiste presentar la primera vez, ya es cosa jugada. Pero vamos, en este caso no sería así. Primer acuerdo, nulo por determinados defectos formales, falta de convocatoria, lo que tú quieras. Segundo acuerdo, ya no estamos discutiendo eso, estamos discutiendo una cosa distinta, no hay cosa jugada. Porque no hay objeto, no es el mismo objeto. Una última pregunta por allí. Bueno, vamos a ver, mi pregunta es con relación a lo que ya se ha hablado ultimísimamente en cuanto a la convalidación de un acuerdo no unánime de modificación de cuotas, pasado 10 años. Se ha dicho, que los acuerdos contrarios a la ley de propiedad horizontal son anulables y hay un plazo. Si no se ha impugnado, se supone que se convalida, ¿no? Claro. Pero precisamente para evitar ese efecto, que sería el lógico, y para no perjudicar el sistema completo, lo que se inventan los jueces es entender que como se acordó aquello por mayoría, sin unanimidad, solamente va a tener efecto para el año en el que se acordó. De hecho, tengo aquí una sentencia, vamos, dos de ellas, si la queréis apuntar, que tratan precisamente este tema, que son, no sé si la queréis apuntar, de 16 de noviembre y 13 de diciembre de 2004, donde dice, mire usted, los acuerdos que vienen a modificar cuotas, coeficientes de participación, criterios de reparto, exenciones en la contribución de gastos, individualización de los mismos, cualquier tipo de acuerdo que genera esto, si no está aprobado por unanimidad, luego se puede modificar por mayoría, porque hay que entender que únicamente tenían efecto para el año en el que se aprobaron. ¿Que han sido 10 años? Pues 10 años. Pero que le podemos poner fin en cualquier momento. O sea, que reconvierte lo que se entiende un acuerdo de anulabilidad, lo reconvierten en nulo, radicalmente nulo. Bueno, por otro camino, sí, pero llegando a la misma conclusión. Lo que pasa es que lo hacen por... No es radicalmente nulo porque el presupuesto que se giró en aquel año es bueno, es válido. Porque ellos lo que entienden es que tendrá validez respecto del año en el que se aprueba. Sí. Entonces, pero aquí yo me refiero... no es radicalmente nulo porque entonces en ese año tampoco sería válido. Y sí le estoy reconociendo validez. Lo que estoy haciendo es evitar que eso se perpetúe en el tiempo. Ya, correcto, muy bien. Otra preguntilla y termino. Bueno, de pasada digo que recientemente yo me he encontrado con una sentencia de SEPIN del Tribunal Supremo, en donde se establece que se le puede prohibir la entrada a la piscina al moroso. Sí. Bueno, claro, ahí queda eso. Y otra cosa es que adquirente sin escritura, pero que ha tomado la posesión del piso. En este caso, sí podría impugnar acuerdos, ¿no? Estaría legitimado para impugnar acuerdos, ¿no? Claro, si es propietario, naturalmente. Bien, entonces es que se acaba de decir que no, pero es porque no se ha puntualizado que tenía la posesión, ¿no? No, es que el caso de antes... De Francisco. Claro, el caso de antes que era doble. Era, por un lado, estábamos hablando de que era un propietario no al momento de la celebración del acuerdo, sino un propietario posterior. Entonces yo le he dicho que no, que los propietarios posteriores no pueden impugnar acuerdos que se adoptaron cuando no eran propietarios, sino que eran... Sí, era el supuesto. Y además le he dicho, y además en el caso de los contratos privados tenemos el problema de que como se requiere no solo el contrato, sino la toma de posesión, la tradición. De todas maneras, lo que comentabas antes de los morosos, sí que hay sentencia que dice que se prohíbe la piscina, pero para evitar la posibilidad de que se entiendan como coacciones, lo que hay que hacer es dividir el gasto. Entonces el gasto de la piscina hay que sacarlo de gasto general. Correcto. Y entonces ahí sí. Porque tú ahí, al convertirlo en un gasto específico, solamente tendrán derecho de uso los que contribuyen al mismo. Sí. Si cometes la torpeza de tener la piscina como gasto general y cuota ordinaria general, como le prohíbas al propietario moroso que haga uso de la piscina, se va al juzgado de guardia y te garantizo que vamos,
Es lógico. Muchas gracias. Vamos, no me he traído sentencia, pero tengo unas pocas, vaya. No. La del tema de las cuotas son dos, una de 16 de noviembre, las dos del Supremo, una de 16 de noviembre y otra de 13 de diciembre, las dos del 2004. Bueno, le vamos a hacer entrega de la biznaga. Perdón por la tardanza. ¿Te hacemos entrega de la biznaga?